Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 12 de diciembre del 2018 y vamos a meditar la palabra del Señor mediante este tiempo devocional. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo especial que nos permites poder disponer en nuestro corazón el deseo de recibir tu palabra. Oh, amado Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, que tu palabra, la palabra inspirada de Dios, pueda llegar hacia nuestras vidas y pueda producir ese fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Amado Señor Jesucristo, límpianos a través de tu sangre preciosa, lávanos, y Señor, que la palabra de Dios el día de hoy nos lleve a una comprensión mayor del mundo espiritual. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer del versículo 4 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 7. Muy bien, vamos a leer hasta el versículo 7. Vamos a hacer en esta ocasión con la versión, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Muy bien, la palabra del Señor nos habla, y eso es en un versículo anterior, en el 3 nos dice que vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no luchamos, no nos enfrentamos con seres humanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como lo vemos en la versión Reina Valera. Nosotros enfrentamos, ¿verdad? Nosotros estamos enfrentando una lucha espiritual. Es una lucha que no son seres humanos, es una lucha espiritual, una lucha invisible, en la cual el enemigo tiene la ventaja de ser invisible. El enemigo tiene la ventaja de trabajar en la oscuridad, en la noche, mientras duermes. Mientras estamos descansando, el enemigo toda esa madrugada está trabajando en contra tuya para poder arruinarte el día, para poder frustrarte, para poder meterte muchas cosas a través de los sueños, desconfianza, falta de fe, incredulidad, problemas y muchos obstáculos que el enemigo va a querer ponerte en los sueños, incluso trampas, te va a querer hacer pecar aún a través de los sueños. Recuerda que el enemigo va a querer sembrar esa cizaña para que esa cizaña crezca y dañe tu cosecha. Así que es muy importante, estimado amado en Cristo, y escuche lo siguiente, que vivimos en este mundo, sí, vivimos en este mundo, pero no luchamos con las personas de este mundo, no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos contra seres humanos. Así que cuando tú veas un problema, una dificultad, tenlo por seguro que no te estás enfrentando a la persona en sí. Recuerda que hay un mundo espiritual, es como un mundo paralelo que está en cierto modo influenciando los poderes, está influenciando las autoridades, están influenciando cada región, cada territorio. Y es importante que como hijo de Dios comprendas que estamos viviendo una continua lucha con el maligno, el bien y el mal. Y nosotros no podemos estar desapercibidos. Tú como hijo de Dios no puedes desconocer este aspecto importante de la palabra de Dios. Tienes que comenzar a buscar más de Dios a través de la oración. Tienes que buscar a Dios a través de la lectura de la palabra. Tú tienes que comenzar a comprender y cada día comenzar a crecer en la fe. Recuerda que como cristiano, como creyente, ¿verdad? Esto va a demandar mayores pasos de fe.
no solamente que seas un niño espiritual. Recuerda que todo neonato, todo recién nacido, pues va a ir creciendo, va a ir llegando a ser infante, luego a pasar a ser un niño, y luego a un adolescente, y luego a seguir avanzando en su crecimiento. Lo mismo sucede en lo espiritual. Como hijo de Dios no puedes quedarte estancado. Recuerda que todo lo que deja de crecer muere, empieza a morir. Y como creyente, como hijo de Dios, tú tienes que empezar a cada día recibir la palabra de Dios, recibir y llenarte de la palabra, para que tú puedas comprender que nosotros vivimos en un mundo no solamente físico, sino espiritual, en la cual se están librando muchas batallas. Se están librando batallas por las almas de las personas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Recuerda, mi hermano y mi hermana en Cristo, que Satanás lo sabe que ya estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales cada día la maldad está incrementando y el poder de las tinieblas está haciendo cada vez más mayor su influencia sobre el mundo, sobre las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Por eso vas a notar, vas a ver mucha maldad, mucho enfriamiento. Vas a ver también que hay persecución en algunos lugares del mundo, están persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, pero esto no son las personas. Recuerda, hay fuerzas espirituales, hay seres espirituales, entidades espirituales que gobiernan regiones, que gobiernan lugares en los aires, en las regiones celestiales, pero también a nivel territorial. Entonces nuestras armas, las armas con las que luchamos, no son las de este mundo. Recuerda que nosotros no podemos pelear con argumentos, con discusiones. Nosotros no podemos pelear o ganar a alguien para Cristo en debates o en discusiones, o tratándole de convencer con argumentos humanos. Recuerda que nuestra lucha es precisamente con armas que no son de este mundo. Esas armas es la armadura de Dios, la armadura espiritual. Recuerda el cinto de la verdad. Recuerda que también forma parte de la armadura espiritual la coraza de justicia, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio. Y el creyente tiene que estar continuamente revistiéndose. Escúchame, mi hermano y mi hermana, diariamente tienes que ponerte la armadura de Dios al momento de levantarte, porque a través de esa armadura espiritual tú vas a poder resistir los dardos de fuego que el enemigo te esté lanzando a la mente. Mucho del campo de batalla, mucho se libra en la mente. Recuerda, mi hermano y mi hermana en Cristo, que hay un mundo espiritual, y el mundo de la mente es un mundo invisible, que es un campo de batalla en el cual el enemigo muchas veces ha ganado ahí. En ese campo le ha ganado a muchos cristianos. Entonces es necesario que comiences a ayunar, es necesario que comiences a orar, que comiences a buscar cada vez más de Dios, y puedas de esta manera destruir las fortalezas del enemigo. Una de las armas poderosas que tiene el creyente es la oración. Cuando el creyente se acerca a Dios y le busca de corazón, entonces va a comenzar a pedir conforme a la voluntad de Dios, y Dios le va a ir asignando tareas. Dios va a ponerle en su corazón, a través del Espíritu Santo, qué palabras tiene que orar. Y de esta manera, en el mundo espiritual comienzan a derribarse fortalezas, comienzan a derribarse murallas, comienzan a derribarse obstáculos que muchas veces el enemigo levanta contra el creyente. Así que nuestras armas, recuerda, mi estimado hermano y hermana, que no luchamos con armas que son de este mundo. Recuerda que son armas que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo, y con estas armas también destruimos los argumentos que están en contra nuestra. Recuerda, el enemigo no te lo va a poner fácil. El enemigo se va a poner, si tú estás empezando a buscar a Dios, lo primero que va a hacer va a colocarte un montón de obstáculos, de trabas, para que tú no congregues. Si tú estás empezando a orar, te has decidido por Cristo, te has decidido consagrarte, te has decidido buscar más de Dios, entonces el enemigo va a hacer todo lo posible por ponerte trabas. Si no puede hacerlo a través de tu familia, si no puede hacerlo a través de los obstáculos o de las dificultades, quizá va a querer vulnerar tu economía, o quizá va a querer enfermarte o enfermar a alguien de tu familia, para que tú ya no inviertas el tiempo en la oración, para que tú no leas la Biblia, para que tú confíes más en tus fuerzas más que en Dios. Entonces recuerda, mi hermano y mi hermana en Cristo, que es necesario que tú pelees cuando veas adversidad en tu vida. Empieza a pelear con la armadura de Dios, porque esa armadura no falla. Cuando uno de los errores que los cristianos cometen, uno de los errores que los hermanos y hermanas cometen muchas veces, es que cuando están pasando la dificultad, cuando están pasando por pruebas o diferentes
diferentes circunstancias adversas, ellos comienzan a claudicar, a dejar de orar, ellos comienzan a dejar de congregar, ellos comienzan más a querer resolver las cosas en sus fuerzas, y es ahí que el enemigo los toma, ¿verdad? Toma presa ahí, y entonces los comienza a debilitar en su fe, y de un momento a otro ya no buscan, ya no ven las cosas de manera espiritual, sino que ahora este creyente comienza a ver las cosas de una manera carnal. Entonces ya salió de juego, es como salir del juego, es como haber perdido la batalla. Entonces importante, mi estimado hermano y hermana, que entiendas que nuestras armas son espirituales, y con estas armas vamos a destruir todo argumento que se levante en contra nuestra, y vamos a acabar con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Recuerda que hay una altivez, y toda persona que no conoce a Cristo tiene altivez, hay una arrogancia, una soberbia, que el ser humano no quiere depender de Dios, no quiere humillarse ante Dios. Entonces hay mucha gente que se resiste cuando tú le compartes la palabra, le hablas del Señor. Entonces hay una resistencia, y esto es precisamente lo que nos habla. Son argumentos que están instalados en la mente de esa persona, las cuales son argumentos de altivez, de soberbia, de autosuficiencia, que piensan que no necesitan de Dios. Entonces esos argumentos, ¿cómo pueden ser derribados? Es a través de la palabra, es a través de la oración, a través precisamente de que el creyente se ponga en la brecha y comience a hacer un clamor por esa persona que quizás está en una situación de endurecimiento, que quizás en algún momento Dios va a tocar su corazón. Así que recuerda que nosotros vamos a capturar todos los pensamientos, vamos a llevarlos cautivos, como dice en la versión Reina Valera. Van a ser capturados estos pensamientos, van a ser atrapados, van a ser sometidos y van a llevarse a la obediencia a Cristo. En muchos pensamientos, tales como la nueva era, tales como lo que tiene que ver con el agnosticismo, lo que tiene que ver con creencias orientales, y muchas de las cuales se han filtrado aún en el pensamiento y en la mentalidad del creyente, del cristiano. Muchos cristianos que están viniendo en el camino del Señor, pero aún está influenciado con ese tipo de creencias, y ese tipo de argumentos muchas veces se opone cuando la persona comienza a ser confrontada con la palabra. Entonces comienza a salir resistencia. ¿Por qué? Porque todavía hay esta influencia de maldad que tiene que salir de la mente, que tiene que salir del corazón. Así que es necesario capturar todos esos pensamientos, capturar toda esa forma de pensar, esa mentalidad que no alinea al reino de Dios, y llevarla cautivo a la obediencia a Cristo. Recuerda que toda rodilla un día se doblará, toda rodilla se doblará un día y confesará que Jesucristo es el Señor. Y el versículo 6 nos dice que una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Entonces es importante saber esto, que cuando tú obedeces la palabra, cuando no solamente eres un oidor que entra por un oído, sale por el otro, no, cuando tú empiezas a recibir la palabra y empiezas a aplicarla en tu vida, entonces tú estás entrando en la obediencia, y a través de tu obediencia, todo demonio, todo principado, potestad, toda hueste de maldad que vaya en tu contra, no va a poder hacerte frente, porque va a haber una cobertura en tu vida de la autoridad de Dios. Recuerda que la palabra de Dios nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Claramente lo dice. En primer lugar, para poder resistir al diablo no lo puedes hacer en tu fuerza. Tú tienes que someterte a Dios, y el someterse a Dios implica obedecer, obediencia. Y esto es la parte más difícil. Recuerda, cuando un cristiano está empezando a consagrarse, cuando un cristiano está comenzando a buscar de Dios, la primera confrontación que va a tener es el asunto de la obediencia. Así que yo quiero recomendarte esto, porque si tú eres un hombre obediente, una mujer obediente en Dios, recuerda que no va a haber ningún demonio, puede hasta el mismo diablo ponerse en tu frente y no va a poder hacerte nada. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre del Señor a seguir orando por este ministerio, a seguir orando. Vamos a estar también compartiendo con la pastora Nancy, que es la pastora de la iglesia. Va a estar también ella hablándote la palabra, va a estar trayéndote momentos de reflexión. Así que por favor, mantente en la oración. Este año 2019 vamos a arrancar con mucho más avance. Vamos a estar ya entrando a las redes, a YouTube, con video, con audio. Así que yo ruego, estimado hermano, tus oraciones para poder seguir adelante en esta labor. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Escucha estos consejos. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Descarga la aplicación
Encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.